Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero y estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito. El día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita. En tu telenovela favorita, Velvet en punto de las 9 de la noche, en vivo y en exclusiva por el canal de Telemundo. Y es que en el capítulo el día de mañana estaremos viendo cómo Ana estará descubriendo que Alberto... Hay posibilidades que Alberto esté vivo. No como tal lo estará descubriendo, pero le estará llegando el chisme de que han visto a Alberto en la calle. Esto evidentemente Ana no lo creerá porque se supone que Alberto está desfallecido. No te puedes perder tu telenovela favorita, Regalo de Amor en punto de las 8 de la noche, en vivo y en exclusiva por el canal de Telemundo. Recuerda suscribirte a este canal, activando la campana de las notificaciones. Soy tu amigo el Flaco, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. Antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal